Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a ver el tercer vídeo de ejemplo de manejo de ficheros de texto, y lo que vamos a hacer en esta pequeña práctica pues es generar un fichero de datos con tamaño nbytes. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Pues entender cómo funcionaría el uso de un buffer para hacer más eficiente el acceso a memoria secundaria. ¿Y dónde vamos a notar la diferencia? Pues cuando introduzcamos un valor de nbytes grande. Bien, entonces tenemos dos códigos fuente pass. Aquí tenemos el fichero generar fichero, que lo que nos permite es generar un fichero en código en Free Pascal. Y aquí tenemos generar fichero buffer, que lo que nos permite pues es generar el mismo fichero, pero estableciendo un buffer. Bien, entonces para hacer más notoria, o sea, para notar la diferencia entre usar buffer y no, pues además de establecer un tamaño de fichero más grande que el que tenemos aquí, pues lo que vamos a hacer es tomar una prueba de tiempo. Un código sencillo que lo que nos va a permitir es medir el tiempo de la ejecución de este proceso. Entonces tomamos el tiempo antes de la ejecución del proceso, se ejecuta el proceso, hallamos la diferencia entre el tiempo después de terminar el proceso con el de antes. Ahí tenemos ese tiempo, esa variación de tiempo que es lo que le ha llevado al proceso a ejecutarse, es decir, generar el fichero. Lo tenemos en formato de milisegundos, luego lo transformamos a un tipo de datos representable y luego lo pasamos por la función time2str para mostrar ese tiempo. Vamos a mostrar el tiempo en horas, minutos y segundos, y ya sé que eso no es un valor demasiado específico, pero nos va a servir cuando demos un valor de nbytes más o menos grande. Bien, entonces, bueno, pues naturalmente para usar todos estos tipos de datos y funciones de tiempo, pues he incluido la función sysutils, y las funciones que actúan sobre ficheros pues están localizadas en la unit system y por lo tanto pues ya no hace falta cargarla. Bien, entonces lo que vamos a hacer, os voy a decir ahora la dinámica que vamos a seguir para llevar a cabo esta práctica. Lo primero que voy a hacer es explicar ese código más o menos rápido. A continuación lo vamos a ejecutar, vamos a ver el resultado. Una vez visto ese resultado nos vamos a ir al fichero generar fichero buffer.pass. Explicaremos este código rápidamente también, pero que se entienda. Haremos la pertinente prueba con el mismo número de bytes para generar el fichero, y a partir de ahí pues lo que iremos es incrementar el número de bytes naturalmente en cada fichero y ver lo que ocurre con el tiempo de ejecución de cada aplicación. Bien, entonces bueno, vamos a leerlo secuencialmente de arriba abajo a ver qué es lo que hace. Entonces inicialmente incluimos sysutils para las funciones y tipos de tiempo, const nbytes, que lo que va a representar es el número de bytes que con el que vamos a generar el fichero, es decir, el fichero que generemos va a tener de tamaño nbytes. Naturalmente este valor 1024 son bytes. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos este procedimiento que lo vamos a saltar un momento, y aquí bueno, tenemos variables locales al main, o sea, tenemos el fichero de tipo string, es decir, el nombre del fichero con el que vamos a generar el nuevo fichero, y luego variables de tiempo que necesitamos pues para hacer la prueba naturalmente de tiempo. Aquí tenemos las operaciones de lectura para leer la variable fichero, o sea, el nombre del fichero para luego generarlo, y aquí está la clave de generar ficheros. O sea, llamamos al procedimiento genFichero con el nombre del fichero y el número de bytes que queremos generar. Bien, entonces vamos a leer ese procedimiento y a ver lo que realiza. Entonces, bueno, vemos que la cabecera es fichero de tipo string y bytes de tipo QWORD. QWORD nunca lo hemos utilizado, pero simplemente es un tipo de dato pues que almacena un número grande. Por lo tanto, así de esa manera pues nos va a permitir que esa variable bytes, que creo que se almacena en disco como 8 bytes de datos, o sea 8 por 8, 64 bits, pues vamos a tener 64 bits para direccionar ese valor. Bien, entonces
como variable local a GenFichero tenemos el archivo text, un archivo de texto, y una variable size que va a mantener el tamaño actual del fichero y también ese tipo Word. Naturalmente, si vamos a recorrer hasta bytes, pues size va a tener que recorrer desde el byte 1 hasta este byte, por lo tanto va a tener que ser del mismo tipo. Bueno, y como veis le damos el valor 0. Bien, pues lo que hacemos es asignamos el alias al fichero que nos pasan, hacemos un rewrite, o sea, abrimos en modo escritura, y mientras que el tamaño actual sea menor que bytes, metemos un nuevo byte. Esa es la idea. Mientras que el tamaño actual del fichero o el tamaño actual que hayamos metido en el fichero sea menor que el número de bytes, lo que hacemos es meter un nuevo byte. Esto es meter un nuevo byte, o sea, incrementamos el tamaño actual y escribimos en archivo el char 0. Como veis, bueno, está hardcodeado, pero bueno, sirve perfectamente. Entonces, simplemente esta es la idea, o sea que mientras que el tamaño actual sea menor que bytes, metemos un nuevo byte. ¿Qué es lo que ocurre si size es igual a bytes? Pues que si ya hayamos alcanzado el tamaño del fichero que queremos, pues no vamos a querer hacer nada más. Por lo tanto, salimos de este ciclo y cerramos el fichero. Bien, entonces voy a compilar este código. Está compilando ahí. Vamos a darle F5 para ejecutarlo. Aquí tenemos nuestro programa. Vamos a darle, por ejemplo, como nombre 1, sin extensión y sin nada. Y como veis, se ha compilado muy rápido. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es abrir el directorio donde está el fichero 1, que aquí lo veis. Vamos a dar a propiedades. Y como veis, es de 1K, o sea, 1024 bytes. Este es el tamaño real. En disco ocupa 4K, pero bueno, el tamaño real del fichero son 1024 bytes, que es lo que establecimos aquí en el código. Si os fijáis, 1024. Bien, bueno, también además vamos a trabajar con la consola, porque luego vamos a hacer una prueba para comparar los ficheros que salen. Entonces, bueno, antes de nada, vamos a irnos a esta ruta y vamos a hacer un dir-c para separar esos miles, y con interrogante para mostrar todos los ficheros que tienen un carácter como nombre, o sea, el fichero 1 que tiene, como veis, 1024 bytes. Bien, pues ahí lo tenemos. Entonces ahora vamos a explicar el código del fichero con buffer, vamos a compilarlo y ejecutarlo, y una vez veamos el resultado, pues vamos a ir incrementando ese valor de bytes a ver lo que ocurre. Bien, entonces voy a ir aquí abajo para que veáis que es todo lo mismo, o sea, vamos a leer un fichero y vamos a hacer lo mismo el tiempo. ¿Qué es lo único que varía? Pues la cabecera del procedimiento GenFichero. ¿Por qué? Pues porque le pasamos el buffer con el que vamos a trabajar para que el acceso a memoria secundaria pues sea más eficiente, dado que no vamos a acceder tan asiduamente como lo haríamos sin el buffer. Y luego pues el tamaño del buffer, que es esa constante size b. Entonces vamos a ir arriba de todo. Bueno, antes de nada decir que aquí tenemos igual lo mismo que antes, estas mismas variables, pero ahora hemos declarado una variable buffer de tipo tbuffer, y ahora vamos a ver lo que es el tbuffer. Bien, bueno, vamos primero por constantes y luego por los tipos. Entonces, constantes n bytes, pues el tamaño del fichero que vamos a generar. Top buffer, pues es la posición máxima de nuestro buffer, o sea que vamos a tener este valor como tope máximo de nuestro array, y le pongo size b, que es igual a top más 1, porque vamos a empezar en 0. Entonces el tamaño del buffer es el tope más 1 porque empezamos en 0. Luego tenemos tipos de datos. Este índice, pues esto es el rango de posiciones que va a tener nuestro array, que en definitiva es nuestro buffer, o sea, los índices sobre los que podemos indexar los datos desde 0 hasta top b. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un array unidimensional desde 0 hasta 65.355, o sea, el valor máximo que podemos almacenar con una variable de tipo Word. Bien, luego tenemos un tbase que es de tipo byte, o sea que en definitiva el tipo tbuffer representa un tipo de datos array unidimensional que va desde 0 hasta top, o sea 65.355, y que es del tipo tbase, o sea de tipo byte. Por lo tanto, ¿cómo representamos un buffer nosotros? Pues como una variable de tipo array unidimensional de tipo byte. ¿Cuál es el tamaño? Pues el que nosotros deseamos. En este caso yo he escogido el máximo valor representable con un Word, que en definitiva es el máximo que podemos utilizar para el buffer. Bien, entonces quiero hacer notar la diferencia que existe entre el procedimiento GenFichero
de genfichero buffer y el procedimiento genfichero de genfichero simplemente. Y la diferencia está entre dos saltos de línea y es esta línea setTextBuf archivo buf_tam. Además de esto, bueno, naturalmente la cabecera vamos a pasar el buffer, como ya visteis en la llamada a este procedimiento, el buffer por referencia porque vamos a escribir en él, y tamWord, o sea el tamaño del buffer, que en definitiva es el tamaño del buffer, o sea la constante sizeB, que es la que está aquí definida. Bien, además de esa diferencia, como ya digo, tenemos esta que es la que nos permite asignar un buffer, el buffer buff, al fichero en memoria secundaria referenciado por el alias archivo. O sea que al archivo le asignamos el buffer buff que tiene un tamaño tam. Bien, pues esta operación nos permite simplemente establecer ese buffer, y la operación que vamos a realizar es la misma. Vamos a escribir datos en archivo, aunque internamente se van a meter en este buffer y luego finalmente, pues cuando tenemos el buffer, pues se volcarán a memoria secundaria y en definitiva al fichero archivo. Bien, entonces vamos a probar ya este código F8, a compilarlo, y con el mismo tamaño que antes, 1024 bytes, vamos a generar un nuevo fichero con nombre 2. Como veis, también muy rápido. Vamos a abrir este directorio, fichero 2, como veis a la derecha hay un K, y si nos vamos aquí, pues un K 1024 bytes. Si nos vamos aquí, vamos a hacer un CLS para borrar la pantalla, vamos a mostrar también los ficheros 1 y 2, y como veis tienen 1024 bytes. Bien, entonces vamos ahora a modificar este dato. Naturalmente lo idóneo pues sería simplemente tener un fichero de configuración y cargarlo para no andar recompilando, pero bueno, esto es simplemente una prueba. Entonces tenemos 1024 bytes. Bien, entonces si esto lo multiplicamos por 1024, o sea, lo multiplicamos por 2 elevado a 10, tendríamos 2 elevado a 20, o sea, tendríamos un megabyte. Entonces de 1 kilo pasamos a 1 megabyte. Vamos a copiar esto también aquí. Ahí lo tenemos. Vamos a compilar, a ejecutar, y fichero 1, no hace falta borrar ni nada. Vamos a ver la diferencia con dirc, o sea, vamos a hacer un CLS dirc, y como veis ahora el fichero 1 pues tiene estos bytes que tenemos aquí. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que si nos vamos ahora aquí, pues como veis tenemos un fichero de 1024 kilobytes propiedades, y lo que tenemos es 1 megabyte de datos. Bien, diferencia ahora con fichero 2, que es un K, porque todavía no hemos ejecutado el código 2, o sea, no hemos ejecutado este fichero. Entonces vamos a hacerlo, F8, F5, vamos a darle el nombre 2, ya se ha generado, como veis, un mega muy rápido, CLS para verlo más claro, y como veis, pues tenemos otro megabyte en el fichero 2. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que son el mismo, que tienen el mismo contenido? Pues vamos a hacer un div. Yo he añadido esta aplicación aquí en Windows, nativamente no está, pero esta aplicación en línea de comandos nos permite conocer las diferencias que puede haber en dos ficheros. Entonces, si le pasamos como argumentos el fichero 1 y el fichero 2 y no sale nada, eso quiere decir que los ficheros son iguales. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago un eco, por ejemplo, vamos a ponerle ese texto y lo pasamos al final de fichero 2? Entonces le metemos ese dato, hacemos if 1, 2, y como veis, mirad todos estos datos, porque ahora se diferencian en todo eso. Como veis, esta es toda la diferencia, que en definitiva es un mega más estos bytes que tenemos aquí, y eso es lo que se diferencian ambos archivos, porque ahora lo hemos modificado. Entonces ya naturalmente no son los mismos ficheros, pero porque lo hemos modificado a mano. Bien, entonces tenemos ahora 1 mega de datos. Entonces vamos ya a pasar, por ejemplo, a multiplicar por 1024, aquí estaríamos en 2 elevado a 30, o sea 1 giga de datos, y lo vamos a multiplicar por 2 para ya notar bien la diferencia de tiempo. Entonces vamos a copiar ese código, bueno, y también hacer notar que con div no soporta
con nuestra memoria, pues aquí hay que tener en cuenta que no vamos a poder hacer un div sobre cualquier fichero de cualquier tamaño porque quizá no tengamos suficiente memoria. Bien, entonces F8 para el primer código. Recordamos que tenemos 1 GB de datos, 2 elevado a 30 por 2, en definitiva tenemos 2 GB de datos. Voy a volver a compilar, le vamos a dar F5, fichero 1 y bueno, ahora va a tardar lo que tarde. Bien, en los próximos vídeos pues veremos ficheros tipados, ficheros binarios y por último directivas de compilación, y así pues finalizaremos este curso que sirve para que aprendáis a utilizar ficheros en Free Pascal y en definitiva también para cualquier lenguaje, porque la dinámica que se sigue es muy parecida, que en cada lenguaje tendrá su sintaxis y sus cosas, pero las ideas que existen pues son las mismas. Pues por ejemplo, en vez de tener un alias por un fichero, pues tienes concretamente por ejemplo en C un descriptor de fichero, y en definitiva pues así trabajamos. Bien, pues como veis está generando 2 GB de datos sin buffer, pues ya le lleva un tiempo, vemos que parece importante. De todas formas, depende de lo que consideremos nosotros importante, pero ya tarda más que antes, porque antes directamente salía 0 y ese era el tiempo. Entonces, bueno, vamos a esperar a que termine y a continuación pues también os diré que vamos a tener un nuevo curso, pero bueno, 1 minuto 3 segundos. Bien, entonces vamos a ver este fichero. Como veis tenemos estos kilobytes, 2 millones y esos bytes, y tenemos 2 gigabytes de datos, que en definitiva son estos bytes. Bien, recordemos que ha tardado 1 minuto 3 segundos, creo recordar, si no le dais para atrás y lo veis. Vamos a ejecutar el segundo código, F8, F5, nombre de fichero 2, y bueno, como ya dije, vamos a hacer un nuevo curso para darle una aplicación al curso de programación Free Pascal, porque mucha gente me ha pedido que de árboles y en definitiva estructuras de datos, y yo lo que voy a hacer pues es dar un curso más o menos rápido sobre algoritmos y estructuras de datos. Lo vamos a hacer más o menos rápido, pero para que tengáis una base suficientemente buena para afrontar cualquier curso que tengáis sobre algoritmos y estructuras de datos. En definitiva, conocer cosas importantes sobre los algoritmos y las estructuras de datos, porque en programación es fundamental. Aunque programéis en objetual o lo que sea, naturalmente pues vais a utilizar, si programáis por ejemplo en Java o en cualquier lenguaje, en definitiva vais a tener librerías que ya os den cosas hechas, pero es bueno tener conceptos teóricos interiorizados. Bien, pues el primer programa tardó 1 minuto 3 segundos. Este ha tardado 31 segundos, casi más o menos la mitad de tiempo. Bien, entonces vamos ahora a comprobar de nuevo. Como veis, ya aquí tenemos el mismo número de datos, propiedades, 2 gigabytes. Si hacemos ahora un dir c, dir c con el interrogante, pues como veis tenemos esos 2 ficheros con esos 2 gigas de datos. Vamos a hacer un div, aunque no creo que tenga memoria suficiente. Veis, ya me dice que la memoria que no tiene memoria suficiente para realizar la comparación. Entonces pues div no lo podríamos usar, pero con los anteriores hemos visto que los ficheros eran iguales y el tamaño es el mismo, por tanto generamos el mismo fichero. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo de ejecución. El primero tarda 1 minuto en el caso de 2 gigas y el segundo tarda 30 segundos más o menos. Bien, entonces este ejemplo creo que es bastante interesante, porque vemos eficiencia de código, vemos como el concepto de buffer, cómo manejarlo con los ficheros de texto, vemos código un poco más diferente que lo que vimos en el curso de Free Pascal. Y como ya dije antes, pues en los próximos vídeos pues vamos a ver ficheros tipados y ficheros binarios. Ya veré si incluyo otros también, algunas pruebas de código, y al final pues veremos directivas de compilación aplicadas al manejo de ficheros en Free Pascal. Eso es todo y hasta la próxima.